Bueno, pues después de exaltar juntos, de alabar juntos y en agradecimiento al Señor porque nos permite tanto alabarlo juntos también como escuchar su palabra, aprender cada día más de Él para que nuestro entendimiento sea renovado, ¿no? Como dice Romanos 12, no os conforméis a este siglo, ¿ok? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Ese entendimiento tiene que ser renovado. No nos conformamos a lo que ya nos fue enseñado, ¿no? A lo que el mundo ha enseñado. Y por eso dice, no os conforméis a este siglo. Transformémonos. ¿Cómo transformamos el entendimiento? ¿Cómo es renovado este entendimiento? Por medio de la palabra. Por medio de conocerlo a Él, por medio de la palabra y lo que a través del Espíritu el Señor y la palabra nos revela, ¿ok? Termina diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Vemos aquí que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, no tiene falla. Siempre es buena, se produce de la bondad de Dios para nosotros, ¿ok? Es agradable. Finalmente, esa voluntad de Él cuando se cumple, nos va a generar a nosotros un sentimiento de paz, un sentimiento agradable. Y vamos a ver que es perfecta. A pesar de que no nos parezca muchas veces, hay veces que decimos, híjole, ¿por qué? No, esto no creo que sea la voluntad de Dios. Pero finalmente, una vez que avanzamos y que vemos lo que sucedió con cualquier situación que el Señor permitió y cómo Él la pudo transformar, vemos que se cumple, ¿no? Que esa voluntad es perfecta, es perfecta. Y Él así lo prometió, que Él iba a cambiar el llanto en gozo, ¿no? El lamento iba a ser cambiado en baile. Es ese gozo que se produce a partir de incluso de situaciones que no nos agraden, ¿ok? Y bueno, precisamente esto que vamos a ver hoy es su palabra. Es uno de los medios que Dios utiliza precisamente para manifestarse en nuestras vidas y para que nosotros podamos ver cómo se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas, ¿ok? Y lo vamos a ver. ¿Cómo es que se manifiesta el poder de Dios en mi vida? Me gustaría que te quedes con esta pregunta para iniciar. El poder de Dios, el poder de nuestro poderoso Salvador, como se llama la prédica de hoy. ¿Cómo se manifiesta ese poder de Dios en nuestras vidas? ¿Sí? Pregúntate eso y nos vamos a contestar esa pregunta. El Señor nos va a mostrar cómo es que se manifiesta su poder en nuestras vidas. ¿Ok? Cierra tus ojos y acompáñame a orar, por favor. Señor, Padre Celestial, Padre nuestro, tú estás en los cielos, Señor, y desde ahí gobiernas. El cielo gobierna, como lo dijo Daniel. El cielo gobierna, Señor, y nosotros lo hemos entendido, Padre. Gracias a ti, Señor, y la gloria solo es para ti, Señor. Que esta prédica, Señor, que este mensaje que tú, Señor, nos entregas hoy a través de este siervo, Señor, sea de gran bendición, que cumpla ese propósito, Señor mío, ese propósito por el que tú, Señor, lo entregaste, por el que tú, Señor, me lo mostraste para entregárselo a tus hijos amados hoy aquí reunidos, Señor. Y que toque esos corazones, Padre, esas fibras, Señor mío, que tú quieres remover, eso que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, Señor, que se cumpla. Que se cumpla precisamente, como decíamos, tu buena voluntad, tu voluntad buena, agradable y perfecta en nuestras vidas, Señor. Que este mensaje te glorifique a ti. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues la semana pasada, como les comentaba, vimos el anuncio, ¿no?, del ángel Gabriel que había turbado a María, ¿no? María se turbó y tuvo temor, pues no entendía
cómo ella, siendo una mujer de Galilea, de Nazaret, que era una región, un pueblo que había sido despreciado por el pueblo judío. De ahí, ella no entendía por qué estaba recibiendo ese mensaje, ¿no?, de parte de un ángel del Señor, del ángel Gabriel, que veíamos que es el encargado de dar las noticias más importantes que mandaba el Señor. Noticias de carácter eterno, noticias del reino, ¿ok? Entonces, ella no lo entendía y, como lo decíamos hace un momento, ella reconoció su condición, ¿sí?, de una mujer humana, ¿sí?, que estaba recibiendo la gracia del Señor y que pronunció precisamente, recuerdan, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Okay? Después de esto, María visitó a Elizabeth, ¿no? Y lo que decíamos, escuchó esta salutación y la criatura saltó en su vientre. Y dice la palabra, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Okay? Un evento realmente importante, porque vemos la llenura del Espíritu Santo en Elizabeth. ¿Para qué? Para lo que decíamos, que ella declarara a María, ¿sí?, reconociendo que Dios estaba obrando en la vida de María, y que a su vez entonces María reconfirmara la grandeza de lo que Dios estaba preparando para el cumplimiento de su promesa de salvación, la promesa de salvación que había hecho para la humanidad, para todos nosotros. Su pueblo, sabemos que tiene el pueblo es el pueblo de Israel, el pueblo elegido. Sin embargo, nosotros los gentiles también recibimos ese beneficio de la salvación de Cristo. Hemos sido, como dice Pablo, injertados en el olivo, ¿sí? Nos injertó ahí en el olivo a cada uno de nosotros, porque realmente nosotros no somos de ese olivo, somos gentiles, así nos llama la misma escritura. No somos parte del pueblo de Israel, ¿sí? No venimos de ahí, sin embargo somos gentiles, que por amor el Señor también fue por esas otras ovejas, que Él dijo, tengo otras ovejas de otro redil que voy a traer también, y esos somos nosotros. Y este era el mensaje que María iba a decir precisamente en el canto que comentábamos, ¿no?, en el Magnificat. Y bueno, aquí yo veo cómo tras esa llenura del Espíritu que hubo de Elizabeth, sucede esto, y sucede ese reconocimiento por parte tanto de Elizabeth como de María, ¿sí?, de nuestro poderoso Salvador, de ese Mesías prometido que estaba a punto de venir al mundo y cumplir la palabra y cumplir las profecías que, recuerdan, desde 400 años antes el Señor ya no había utilizado profetas, había habido un silencio profético, y en ese momento el Señor empezó otra vez a hablar a través de Elizabeth, a través de María, y lo que vamos a ver también a través de Zacarías. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, por favor, la diapositiva 2, Miguel. ¿Ok? Dos aspectos que vamos a descubrir aquí a través de Lucas, del 1, del 57 al 80. Recuerden que vamos con nuestra predicación de manera expositiva. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos exponiendo la palabra, vamos exponiendo a Cristo. No se trata de que escuchen mis ideas al predicador, no, tenemos que ir con la palabra, y por eso es que la tenemos que tener abierta a todo momento, para ver que lo que les estoy diciendo está escrito en la palabra, y vamos a ir verso a verso revisándola, porque de eso se trata. El que debe ser expuesto es el Señor a través de su palabra. ¿Ok? Y estos son los dos aspectos que encuentro ahí importantes que el Señor me mostró.
la llenura del Espíritu Santo y a un poderoso Salvador. A través de esto nos muestra esto. A través de la llenura del Espíritu Santo que sucedió ahí de Elizabeth, que va a suceder, ahorita lo vamos a ver en Zacarías, nos van a mostrar al poderoso Salvador. ¿Ok? Y vamos a iniciar leyendo Lucas 1, 57 al 80. Empecemos por favor del 57 hasta el 66 y vamos a ir igual en orden. ¿Quieres? Sí, entonces si te puedes poner, te podrías sentar acá, Juan Carlos, para que se escuche mejor, porque recuerden que lo grabamos para nuestros hermanos que hoy pues muchos faltaron porque están enfermos o tienen alguna situación, tenerlo para que se escuche bien, por favor. Claro. ¿Sí? Nacimiento de Juan el Bautista. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de nombramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes de Dios, había engrandecido para con ella su misericordia. Se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo a su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Amén. Así es. Gracias, gracias. ¿Se dan cuenta cómo esos actos, eso que estaba sucediendo es precisamente la voluntad de Dios? Es algo que ya estaba planeado por Él. Él tiene todo planeado. Dios no va obrando conforme a cómo suceden las cosas. Él tiene un plan, y en el tiempo perfecto que Él tiene establecido, que es el tiempo que hemos ya comentado, el Kairos de Dios, que es el tiempo que no se diseña aquí, que no tiene que ver con el Cronos, del hombre. El Cronos es el tiempo que nosotros medimos con los relojes, con los meses, calendarios, todo esto. Dios tiene un diseño diferente. Él planea todo desde el cielo, Él, en su omnisciencia, Él ya sabe todo lo que va a suceder. Él lo planea, ¿ok? Entonces, aquí estaba sucediendo precisamente lo que ya Él había planeado, ¿ok? El cumplimiento de lo que el ángel Gabriel había anunciado a Zacarías previamente. Al inicio del capítulo 1 lo vimos. ¿De qué? De que su esposa Elizabeth, a pesar de ser estéril y ambos de edad avanzada, iban a concebir a un niño, iba a dar a luz a un niño. ¿A quién? A Juan el Bautista. Un acontecimiento por el cual dice aquí, vecinos y familiares se regocijaron con ella, porque Dios había engrandecido para con ella su misericordia, ¿sí? Por eso todos, familiares, vecinos, amigos, estaban contentos. Todos sabían que Elizabeth ya era de edad avanzada, nunca tuvo hijos. Y recuerdan que la misma Elizabeth dice que agradecía a Dios porque Dios había quitado esa afrenta delante de los hombres. ¿Ok? Muy bien. Entonces, adelante, pasen por favor. ¿Sí? Este acontecimiento fue visto por vecinos con gran gozo, regocijándose, dice. Y era imposible no regocijarse, y reconocer la gran misericordia de un Dios todopoderoso, de este poderoso Salvador, que demostró lo que el ángel Gabriel había dicho, que estaba sucediendo ese anuncio, ¿sí?
Y que el mismo ángel Gabriel, recuerdan que lo dijo en el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Esto estaba haciéndose también para la gloria de Dios. Recuerden que todo debe ser y todo está planeado para la gloria de Dios. Dios se glorifica en su palabra. Dios se glorifica en todas las acciones que suceden en nuestra vida, y de la misma manera, amados, nosotros debemos entender que una vez que Él ha renovado nuestro corazón, que Él nos ha dado salvación, nosotros empezamos a vivir de una manera diferente. Si antes vivíamos para nosotros mismos y todas las decisiones que tomábamos eran para nosotros, ahora deben de ser para darle la gloria a Dios. ¿Recuerdan el cuadrito que veíamos una vez que les puse, que era un muñequito y decía él mismo, estaba en inglés, decía self, ¿no? Que la persona en sí misma busca y toma decisiones, las decisiones de en qué va a trabajar, con quién se va a casar, las más importantes de su vida, qué va a estudiar, o incluso el entretenimiento, ¿no? En qué va a pasar su tiempo libre. Un hombre natural, antes de ser renovado por Dios, antes de tener al Espíritu de Dios en su corazón, a Jesucristo, un hombre natural siempre toma las decisiones para él. Pero un hombre renovado estaba el otro cuadro, ¿no? Que ya no era el centro él, sino el centro es Dios. Y entonces se pregunta siempre, ¿este trabajo va a glorificar a Dios? ¿En esto que yo trabajo, puedo darle la gloria a Dios? ¿Sí? ¿En esto que voy a estudiar, podré glorificar a Dios? ¿Con la persona que me voy a casar, le voy a dar la gloria a Dios? Incluso, ¿no? Todo eso es precisamente el producto de un corazón renovado. Y que de igual manera, como la Escritura y como Dios busca que todo finalmente es para su gloria, nosotros también tenemos que empezar a ser renovados, como decía Romanos 12, ¿no? Renovando nuestro entendimiento, no conformarnos a este siglo, no a lo que ya teníamos como ideas del mundo preconcebidas, sino dejar que la palabra de Dios nos renueve, nos cambie, y empecemos precisamente ya a pensar y tomar decisiones de esa manera, en darle la gloria a Él, en darle la gloria a Dios con nuestras vidas, con nuestras acciones, con todo lo que hagamos, debemos darle la gloria a Dios. ¿Ok? Muy bien. Vemos también cómo lees de vuelta, ¿no? Aquí él habla a Zacarías, ¿no? En el 64 dice que al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. ¿Recuerdan por qué estaba mudo Zacarías? ¿Por qué su lengua fue amarrada? ¿Por qué no tenía voz? Porque no había creído, ¿no?, al mensaje. En el momento que el ángel le dijo, él dudó. Él dijo, pero ¿cómo? Si somos ya de edad avanzada. Mi esposa es estéril, ¿no? Por no haber creído, le dijo, vas a estar todo este tiempo hasta que se cumpla lo que Dios está diciendo, estarás mudo. Hasta que se cumpla, cuando le dijo, tú llamarás a este niño Juan, era la indicación, ese niño se llamará Juan. Hasta ese momento, o sea, tenía que nacer Juan y tenía que haber el cumplimiento también de eso que le estaba mandando Dios, que el niño se llamara Juan. Hasta ese momento, dijo, volvería a hablar, ¿no? Y aquí vemos cómo se está cumpliendo. Al momento en el que él, ¿sí?, hace la voluntad de Dios de ponerle y decir, el niño se llamará Juan, en ese momento lees, suelta la boca, ¿no? Dice, abierta su boca y suelta su lengua, ¿ok? Habló bendiciendo a Dios. Lo primero que salió es bendición a Dios, ¿no? ¿Cómo no bendecir a Dios, no? Por el cumplimiento maravilloso de sus profecías, de sus promesas, amado. Que nuestros labios también bendigan a Dios por su misericordia y por todo aquello que Él ha ido haciendo en nuestras vidas.
De esa misma manera como lo hizo Zacarías, también nuestros labios deben bendecirlo. Por eso hablábamos hace un momento de la alabanza, ¿no? ¿Qué es la alabanza? Es un fruto de labios, algo que sale. ¿Qué es el fruto? Algo que crece, que sale, ¿no? Fruto de labios que confiesan su nombre. Sale de un corazón arrepentido, de un corazón que ha reconocido quién es su poderoso Salvador, el que ha hecho grandes cosas en su vida. Por eso es que cantamos y el Señor nos ministra de esa manera, ¿no? Podemos sentir cómo sale de nuestro corazón esas palabras, esas verdades bíblicas que hemos reconocido de Él. ¿Okay? Esto mismo debemos hacerlo. Y yo les diría, digamos juntos, así, que salga de nuestros labios gloria a Dios. Díganlo juntos, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él ha hecho tantas cosas en nuestras vidas. Y ahorita veo dos cosas tan grandes que hizo, ¿no? 2 bebés, las 2 bebés que están aquí, que también con meses, ¿no? ¿De qué meses, Sandy? 21 de diciembre y 24 de diciembre. A días, ¿no? Curiosamente, el Señor se glorificó en sus vidas, amados, y demos gracias a Él porque se ha glorificado. Y tenemos 2 nuevos bebés, 2 nuevas almas que ahora les toca instruirlas y llevarlas al conocimiento del Señor, de la palabra de Dios. Tienen una gran responsabilidad, pero tienen a un poderoso Salvador que los va a guiar. El Espíritu se va a encargar de guiarlos. Gran responsabilidad, pero también más grande es el Señor, el que los va a guiar a ustedes. Amén. Y bueno, volviendo a este evento del nacimiento de niños, ¿no? Hermoso. Fue en verdad un evento que mostró el gran poder de Dios, pero también su fidelidad, que Él es fiel, porque iba a cumplir esas promesas que los profetas habían venido hablando ya desde tiempo atrás, que vendría un poderoso Salvador. Pero además de bendecir a Dios, como lo hizo Zacarías, si se fijan, Dios muestra otro aspecto que debemos hacer como lo hizo Zacarías. Lo que les decía, obediencia a Dios, ¿sí? Él obedeció a Dios. Precisamente hablaba con los varones, recuerdan el viernes, de 2 aspectos que el Señor nos muestra en las Escrituras. La fe, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de creer? Está escrito aquí en la palabra de Dios, ¿qué es lo que debemos de creer? Porque no podemos creer cualquier cosa. Debemos de creer lo que Dios nos ha mandado, ¿sí? ¿Y qué más tienen las Escrituras? Todos esos estatutos, ¿sí? Que nosotros debemos de seguir, la manera en la que nos debemos de comportar, de conducir, ¿ok? Precisamente para lo que decíamos, para darle la gloria a Dios. Los mandamientos que están en Éxodo, los 10 mandamientos, más todo lo que el Señor nos manda en la palabra, es algo que nosotros debemos de hacer y de cumplir con obediencia, porque precisamente por medio de la obediencia vemos que Zacarías, no solo Zacarías, sino también Elizabeth, ¿no? Ambos fueron obedientes, ambos obedecieron al cumplir lo que Dios les pidió por medio del ángel Gabriel, que el niño se llamaría Juan, ¿no? Y todo sucede en otro momento de obediencia, donde estaban llevando precisamente al niño a circuncidar, ¿no? A los 8 días, algo que Dios les había mandado era que circuncidaran a los niños. En ese momento que ellos también estaban siendo obedientes a lo que Dios les había mandado, a través de la ley, a través de Moisés, desde ese tiempo, ellos estaban llevándolo. En ese momento de obediencia también sucede que es cuando le empiezan todos a llamar al niño Zacarías, ¿no? Zacarías como su padre. ¿Y qué es lo que les dice precisamente Elizabeth, ¿no? Obedeciendo a lo que Dios le había dicho, le respondió, ¿no? Que se llamaría Juan, ¿no? Ella misma estaba
en obediencia, diciendo, porque la tradición que decía, pues que se iba a llamar, por eso todo el mundo lo suponía, ¿no? Pues Zacarías, como su padre, Zacarías. No, se va a llamar Juan, ¿sí? Y aquí veo algo más en este relato de Lucas, amado. Dios está mostrando su misericordia también para con los hombres y cómo estaba preparando la redención precisamente con algo que era lo contrario a lo que sucedió en el Edén, ¿sí? En el huerto de Edén. Fíjense cómo Dios ya estaba mostrando aquí también, estaba revelando la redención del hombre. En el Edén sabemos que la primer mujer, Eva, fue quien pecó primero, ¿no? Quien fue tentada por la serpiente y después ella, después de comer ese fruto que era prohibido por Dios, se lo lleva a Adán, ¿no? A su esposo. Se lo lleva al hombre y él también lo come, ¿ok? Y aquí vemos la primera en mostrar obediencia, ¿quién fue? La mujer en este evento, ¿sí? Fue precisamente Elizabeth, ¿ok? ¿Se fijan? Porque fue a ella a quien le empezaron a decir, se va a llamar Zacarías, y ella fue la que sí hablaba, ella no estaba como Zacarías callada, ella dijo, no, se llamará Juan, porque era la indicación que el ángel Gabriel le había dado a su esposo. Al igual que, ¿cuál fue la indicación que le había dado Dios a quién? A Adán, ¿no? Fue a quien le había dicho. Dios le había dado las indicaciones a Adán. De esa misma manera, pero acá que sucedió en el Edén, ¿no? Vámonos hacia atrás, y en el Edén desobedece, ¿no? Y no hace lo que Dios les había mandado. Pero aquí vemos cómo Elizabeth sí hace lo que Dios les había mandado por medio del ángel Gabriel. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una revelación de cómo la redención ya se estaba preparando, ¿no? Cómo ya se estaba preparando. El pecado entró por la desobediencia del hombre, primeramente por la mujer y luego por el hombre que comió también, y ahora viene por la obediencia primeramente de Elizabeth, y ahorita vamos a ver la obediencia también de Zacarías, ¿no? Porque él les pide la tablita, ¿no? Para poder escribir, porque todos empezaron, ¿cómo? Ella dice que es Juan, pero si no hay nadie dentro de su parentela, ¿no? Que se llame Juan, ¿por qué le van a poner Juan? Y entonces todos voltean y le preguntan a Zacarías, como diciendo, a ver, tú corrobora lo que dice tu mujer, saca la tablilla y escribe, ¿no? Escribe precisamente lo que Dios le había mandado. El niño se llamará Juan, y es en ese momento, ¿no? En el que es desatada su lengua, ¿ok? Amados, este gran ejemplo debemos de seguir también los matrimonios. Imagínate que ella se hubiera opuesto y hubiera dicho, no, a mí no me gusta ese nombre, ¿no? ¿Por qué le vamos a poner el nombre que quiere ese ángel? ¿No? ¿Por qué el ángel? Además, ni me lo dijo a mí, ¿no? Si yo soy la mamá, ¿por qué a mí no me hubiera dicho a mí esto? No, mamá. Fue la instrucción que le había dado, pues, al varón, ¿no? A su esposo, a Zacarías. Y ella, ayudando y siendo obediente, sigue esa instrucción, ¿sí? La instrucción que le había sido dada al varón. Y ahí ella muestra que lo que Dios manda, ¿no? Que es ayuda idónea para él. Es ayuda idónea para su esposo, para que él pudiera cumplir lo que Dios le había mandado, ¿sí? En verdad, de veras, debemos considerar este ejemplo. Y también ustedes, mujeres, ser reivindicadas por Dios en obediencia, ¿no? En toda sujeción a sus esposos, como lo dice la palabra, ¿no? No lo escribí yo, ¿no? Es el Señor el que así lo manda. Mujeres que deben de, en toda sujeción a sus maridos, ¿no? Actuar. Y precisamente yo veo aquí como Dios, al igual que lo veíamos con María, ¿sí? Dios está reivindicando a la mujer, ¿no? Está volviendo a dar esa oportunidad para que ahora la desobediencia que sucedió en un principio en el Edén sea
sea cambiada, ¿no? Por obediencia ahora, ¿ok? Entonces, hagámoslo de esa manera. Facilítenle a sus esposos también el cumplimiento de las cosas que Dios les manda y honrándolos, ¿no? Honrando esa autoridad que Dios le ha dado al varón, ¿no? Por lo regular sabemos que la mujer casi siempre es más devota, va más a la palabra. La mujer, como lo veíamos, las mujeres que seguían a Jesús, no se separaban y siempre estaban. Y el día de su crucifixión, ¿quiénes estuvieron? Las mujeres, ¿no? Los discípulos se fueron, se dispersaron, huyeron, pero las mujeres se mantuvieron. Hoy en día les puedo decir, amadas, que así pasa, ¿no? Lo podemos ver en los estudios de mujeres, cómo son más y son constantes y siempre están. Y en los estudios de varones nos cuesta más trabajo, ¿no? Los varones siempre somos más dispersos, ¿no? Andamos más en otras cosas, pero las mujeres siempre están más. De esa manera, ayuden también a sus esposos para que nada les impida a ellos también cumplir ese papel de autoridad que Dios les ha dado, y para que esas bendiciones puedan caer en sus hogares. Es ayudarlos, lejos de recriminarlos, de que, ay, no, porque no quieres, ¿por qué? Y manténganse sujetas, ¿no? Y oren por sus varones, oren por nosotros, ¿no? Oren por sus esposos, ¿sí? Para que entonces el Señor nos vaya transformando. Digo, varones, pues estoy hablando, ¿no? de todos nosotros. El Señor vaya haciendo su obra y precisamente tomemos esa autoridad, varones, que Dios nos ha dado, de ser cabezas, ¿sí? Y no ir detrás, ¿no? A veces es más bien la mujer la que, levántate, vamos, apúrate, ¿no? Entra a tu discipulado. No, lo hemos platicado, es por el contrario, ¿no? El varón debe agarrar y decir, vamos, levántense, tomar a su esposa y a sus hijos y ser el que guíe, el que dirija, ¿no? Porque así lo estableció Dios. Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de su mujer. Entonces, que no sea al revés. Hablábamos hace un momento, ¿verdad? Que Dios es un Dios de orden, ¿no? Y ese es el orden que Él ha puesto. Es el orden que nosotros debemos de volver a retomar, ¿sí? De volver a retomar. Y con toda paciencia, mujeres, orando por sus esposos, ¿no? Para que el Señor les muestre y que sean llenos del Espíritu. Y ahorita lo vamos a ver, cómo pueden ser llenos del Espíritu. Y uno de los elementos es precisamente esto que estamos viendo, la obediencia, ¿no? Estamos viendo la obediencia que hubo, tanto en Elizabeth, y después la obediencia que hubo también en Zacarías, ¿no? En Zacarías va a venir una llenura del Espíritu en ese momento para Zacarías. En el momento que él cumple, es exactamente en ese momento cuando él escribe, que otra vez vuelve a hablar, ¿ok? Que vuelve a hablar cuando él escribe, el niño se llamará Juan. Ahí está, como lo había dicho Dios. En el momento que todo esto se cumpla, volverás a hablar. Y se dio exactamente como Dios lo planeó. Vamos a seguir leyendo qué dice precisamente la profecía de Zacarías, una vez que fue lleno del Espíritu Santo. Fíjense, el 67, ¿quién lo quiere leer? Yo. Profecía de Zacarías. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Ahí si quieres, espera. Fíjate, ¿cómo dice? Quiero detenerme en el 67. Dice claro, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Hubo una llenura del Espíritu para que las palabras que ahorita vamos a escuchar, ¿sí?, salieran de Zacarías, ¿no? Y, como decíamos, sucedió justo después de que él cumplió lo que Dios le había dicho, ¿sí? Y va a emitir esta profecía, que es otro canto que también se le conoce como el Benedictus, que significa bendecir a Dios, Benedictus, ¿ok? Y ahí viene, por favor, ahora sí, del 68 nos vamos corrido hasta el 80, por favor. Bendito el Señor Dios de Israel, ha visitado y redimido a su pueblo,
y nos levantó un poderoso Salvador en casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén, qué hermoso, ¿no? Hermoso el Benedictus que pronunció Zacarías, ese cántico. Para eso, amado, precisamente fue la llenura del Espíritu que Dios le dio. Lo cual nos deja ver que Dios tiene siempre un propósito muy claro cuando permite esa llenura. Y aquí vemos que es para bendecir y dar, nuevamente lo que decíamos, dar gloria a Dios. Yo no veo ninguna otra acción aquí que no le dé la gloria a Dios, ¿no? Ninguna otra cosa, en verdad, que suceda después de los que dicen que son llenos del Espíritu, que hagan, que no le dé la gloria a Dios, no es correcta, es incorrecta, ¿sí? Por esa razón debemos primero llenarnos del conocimiento de la palabra, ¿sí? De la palabra de Dios, antes de querer ser llenos del Espíritu. Y ojo, no hablo de tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿sí? Que eso es algo que sucede cuando nosotros hemos creído y hemos confesado que Jesús es el Señor, que Él murió por nosotros y que Dios lo levantó de los muertos, ¿sí? Lo reconocemos como nuestro poderoso Salvador, y en ese momento podemos invitar al Espíritu Santo a vivir en nuestro corazón. No, aquí lo que hablan es diferente, es la llenura del Espíritu Santo, ¿ok? Por esa razón, por eso menciono que debemos llenarnos, ¿qué? De la palabra, fíjense, para poder entender el propósito de Dios en la llenura. ¿Y qué puede permitir Dios precisamente con la llenura del Espíritu Santo? Porque si no, sucede, y después que hay gente que cree que tiene la llenura para andar tirando personas, ¿no? O andar con un saco y tirar a gente, y andar haciendo que vomiten, o que den vueltas como trompos. Esas cosas le llaman en algunas denominaciones y unas doctrinas equivocadas llenura del Espíritu Santo, y lo cual no es así, ¿sí? El Espíritu no hace cosas sin propósito. Lo vemos aquí, ¿no? La llenura tuvo un propósito, la de profetizar al poderoso Salvador que había sido dado, ¿no? Para glorificar a Dios. Y yo me pregunto, ¿de qué serviría ahorita que yo dijera, tengo la llenura del Espíritu, y hiciera que todos se cayeran? ¿Cuál sería el propósito? ¿Eso le da la gloria a Dios? Dios se va a glorificar viendo que ahorita todos empezáramos a dar vueltas, ¿no? Como trompos. Dios se glorifica así. Por el contrario, ¿no? Quien nos viera afuera diría, ahí están, como dice Pablo, llenos de mosto, ¿no? O sea, se han de ver embriagado, o estar hablando en lenguas, ¿no? Cuando nadie nos entienda. Y ojo, no estoy en contra de que se profetice, se hable en lenguas, pero como lo dice la palabra y la Escritura, con un propósito, siempre y cuando haya alguien que la interprete, ¿ok? Que interprete lo que está diciendo alguien que está hablando en una lengua. Y hoy, pues yo podría decirles que lenguas
antiguas, lenguas que ya no se usan, pues habría difícilmente un intérprete, ¿no? Diferente sería que ahorita viniera alguien, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Y que, bueno, pues no hablamos alemán, pero que nos pudiera entender, ¿no? O que Dios me diera la capacidad de hablarle en alemán y yo no sé hablar alemán. Diría, gloria a Dios, porque yo no hablaba alemán, Señor, y tú lo pusiste, me llenaste del Espíritu para hablar, porque había un propósito. Había mandado Él a una persona para que escuchara su palabra. Y hay casos que ya les he platicado, ¿no? Que han sucedido, ¿no? Que nos platicó tu papi, ¿no, Pris? Cuando una sobrina de él, precisamente, que nunca había hablado inglés, nunca había ni salido del país, ¿no? Digamos, le habló a una persona de la embajada de Estados Unidos en un servicio que tenía, ¿no? Empezó, y él al terminar le dijo, oye, ¿cuándo llegó tu sobrina de Estados Unidos? No, ¿quién? ¿Cuál sobrina? Ella. No, mi sobrina nunca ha salido, dice, o sea, no, y no sabe ni hablar inglés. Pero si me habló, o sea, todo lo que ella estuvo diciendo, dice, lo escuché perfectamente, lo entendí a la perfección, todo lo que me dijo. Se quedaron sorprendidos porque incluso dicen, nadie la había oído hablar en inglés, ¿no? Pero él sí la oyó, él entendió todo lo que ella le estaba diciendo. Entonces, ahí, esas son cuestiones, por eso digo, yo no estoy en contra de lo que hace el Espíritu Santo. Dios me libre, ¿no? El Espíritu Santo es libre de hacer lo que quiera. El Espíritu Santo puede hacer cualquier cosa, cualquier manifestación, pero ¿cómo podemos distinguir si realmente viene? Ahí vimos, hubo un propósito, ¿no? Que fue predicar la palabra de Dios a una persona. Hay un propósito, Dios no hace cosas sin propósito, ¿sí? Dios no hace cosas sin propósito. Y es por eso que antes de la llenura tenemos que tener entendimiento. Tenemos que tener muy clara la palabra de Dios para discernir realmente si esa acción que el Espíritu nos está mostrando realmente, ¿sí?, es de Él, viene de Él. Si está en la palabra, entonces sí viene de Él. ¿Qué es lo que decía Pablo? Cuando dos o tres más, cuando profeticen, dice, procuren que haya dos o tres. Uno profetice y por turnos, ¿no? En orden, y los demás juzgando, decía, ¿no? Dice juzgando. Ajá, se lo dice a los corintios. ¿Qué quiere decir? Que lo que está diciendo, como lo que está sucediendo exactamente ahorita, yo estoy hablando, ¿sí? Estoy predicando su palabra y ustedes están con las Biblias juzgando, ¿no? Si lo que estoy diciendo, no les estoy contando. Imagínense que ahorita les dijera, no, pero Zacarías de repente empezó a hablar, ¿no? Y no importó, no quisieron ponerle Juan, y aún así el Espíritu con el poder lo hizo. Eso no dice la palabra, ¿no? Sería estar yo sustentando a lo mejor una idea mía. No importa que no sepas la palabra, tú puedes ser lleno del Espíritu y hacer cosas. No, un momento, ¿no? Y eso sería irresponsable, ¿no? De mi parte, imagínense. Y he visto mucha gente que busca después y que dicen que van a ir a reprender un demonio. Digo, ¿y en verdad? Pero, no, o sea, no te conozco como que tengas esa llenura, ten cuidado, ¿no? Te vas a ir a meter a un campo en el cual puedes salir tú mismo raspado, y sucede, ¿no? ¿Por qué? Lo platicábamos, no sé con quién, pero hace poco, con Luz, creo, ¿verdad? Se trata, si no tienes realmente el conocimiento de la palabra, ¿cómo fue tentado Jesús en el desierto? Por medio de la palabra, ¿no? Satanás, que usaba la palabra de Dios. ¿Y cómo le respondió Jesús? Con la palabra, ¿sí? La misma palabra hizo que Satanás reconociera, no, sí es el Hijo de Dios, ¿no? ¿Se dan cuenta? Imagínate si vamos a ir a hacer una lucha espiritual o algo, y no estamos fortalecidos en la palabra, nos va a engañar el enemigo. Él sí conoce muy bien la palabra, cuidado. El enemigo conoce la palabra, pero la va a usar precisamente para engañar, para tratar sabemos quién es él, ¿no? El padre de mentira. Y entonces podemos salir engañados. Amados, en verdad, la llenura del Espíritu
es algo muy importante que todos debemos de buscar ser llenos del Espíritu, pero no viene nada más porque sí, viene producto de la obediencia y del estudio, del conocimiento de la palabra de Dios, para saber precisamente cómo conducirnos, ¿sí? Y darle la gloria a Dios y no hacer quedar mal a Dios, haciendo cosas extrañas que alejan después a las personas de Él. Dicen, ¿para qué, no? O sea, ¿por qué no queremos ver eso? Entonces, eso es bien, bien importante, amados, obediencia y la palabra de Dios, para no caer en la tentación del enemigo, ¿ok? Y precisamente, ¿recuerdan? Después de que Jesús, ahorita hablando de ese tema, ¿qué sucedió? Después de que Jesús fue tentado 40 días en el desierto, y que no, más bien, fue tentado, mas no cayó, ¿no? En ese momento, dice que los ángeles llegaban y le servían, y fue lleno del Espíritu Santo. Jesús mismo, Jesús, sabemos que Él sí es Dios mismo, Él es una deidad. Sin embargo, ese cuerpo que estaba siendo sometido a través del ayuno de 40 días, ¿ok? Él lo que estaba haciendo era someter la carne para ser tentado, y que precisamente al mostrar esa obediencia, al mostrar que Él no pecó, no cayó en la tentación, y que, como vemos, mostró que tenía el conocimiento de la palabra de Dios, entonces hubo una llenura del Espíritu. Él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Y aquí nos va a quedar mucho más claro. Para lo que venía exactamente después de salir del desierto, venía ya el inicio de su ministerio. El ministerio de Jesús. Primero fue tentado, y una vez que Él, podemos decirlo, pasó la prueba, no podía ser probado realmente, porque Él no iba a pecar. Nunca hubiera sucedido, no había ni posibilidad de que Él fuera engañado por el enemigo, porque Él es Dios, ¿no? Dios mismo. Sin embargo, más bien que su carne, más bien, pasó esa prueba, ¿sí? En ese momento, la llenura del Espíritu fue precisamente para ese cuerpo de hombre que Él tenía, y que saliera a un propósito grandísimo, un propósito hermoso de Dios, ¿sí? El ir, sanar enfermos, expulsar demonios, ¿no? Levantar muertos, y el más grande, que fue el morir por nosotros y darnos vida eterna. Pero ahí está, ¿ven? Es muy claro, ¿no? Hubo en el mismo Jesús que llevar obediencia, conocimiento de la palabra, ¿sí? Para entonces tener esa llenura, ¿no? Ahora sí, ya preparado, salió fortalecido en el Espíritu a todo ese ministerio hermoso que hizo. Yo no veo nada parecido a tirar gente y a que les den calambres. Eso no vino a ser Jesús, ¿no? Por el contrario, los liberaba de esas situaciones. Así sí estaba la gente, ¿no? Los que estaban atormentados por espíritus inmundos estaban así, como el gadareno, ¿no? Que andaban rompiendo cadenas y hasta desnudos y haciendo cosas que no podían ni vivir, ¿no? El gadareno tenía que vivir en las catacumbas, ¿no? ¿Por qué? En las tumbas, allá en los cementerios, porque nadie lo quería, no podía convivir con la gente. Eso es más bien lo que vino Él a quitar de él. Jesús vino y expulsó esa legión, ¿no? Que había dentro de ese gadareno, y el gadareno limpio nuevamente pudo volver a convivir, ¿no? Incluso él quería seguir a Jesús, ¿recuerdan? Digo, yo me voy. Dijo Jesús, no es necesario que aquí te quedes. Que le contara. Mandó un evangelista a ese pueblo tan difícil, ¿no? En Gadarena. Ahí se quedó. Dijo, ay, quédate y diles lo que es. Imagínense la maravilla de todos al verlo, ¿no? Al verlo ya como un hombre nuevo, renovado, ¿no? Así como ha sucedido con nosotros, amados. Así como ha sucedido con nosotros, ¿ok? Entonces se dan cuenta cómo la profecía de Zacarías tenía un mensaje universal y de carácter eterno, ¿no? No veo ninguna profecía particular, ¿sí?
Por ejemplo, me ha tocado, ¿no? En otros lados donde es que va a venir el profeta, ¿no? Y el profeta entonces empieza a profetizar y le voy a profetizar a Miguel acerca de su trabajo. Te voy a profetizar, Juan Carlos, acerca de, no sé, de tu pensión, de tu familia. No, ¿sí? Ese tipo de cosas no son bíblicas, porque pues, es como ir a adivinar el futuro, ¿no? Te voy a decir qué va a pasar en tu vida. Y además cobrar, por eso ya suena a un adivinador. ¿Están de acuerdo? No tiene un propósito eterno. Lo que debemos de conocer está aquí escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿sí? Ahí está lo que debemos de profetizar, lo que debemos de predicar, lo que debemos hablar. Todo lo que necesitamos en nuestra vida está aquí, está en Cristo. En la Biblia, que es cristocéntrica, toda está enfocada hacia nuestro Señor Jesucristo. Y ahí podemos encontrar paz, podemos encontrar precisamente llegar a esa llenura del Espíritu que nos va a hacer vivir de una manera adecuada, de una manera conforme a lo que Dios, no conformados a este siglo, sino conforme a lo que Dios ha renovado en nuestro entendimiento, lo que va haciendo, ¿ok? Por eso hice ese paréntesis, ¿no? Sobre la llenura del Espíritu, porque a veces se ha malentendido, ¿no? Dios utilizó esa llenura, como les decía, para hablar después de 400 años de silencio profético. No había habido ya profetas, 400 años habían pasado, y estaba utilizando a Zacarías para profetizar el cumplimiento de Dios, de sus promesas, de darnos un poderoso Salvador para la humanidad. Y sí lo mostró Jesús con grandes milagros, no hay duda, ¿no? De todas las cosas que hizo, sanando, levantando, resucitando, ¿no? Muertos, y resucitando él mismo al tercer día. Entonces, por supuesto que el Espíritu tiene poder, y es el poderoso Salvador el que traía a ese Espíritu, y el que nos lo ha dado a nosotros, ¿ok? El poder de nuestro poderoso Salvador, después de su ascensión al Padre, se iba a manifestar a los creyentes, ¿sí? Como sucedió a los apóstoles en Pentecostés, ¿ok? En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre todos ellos y los que estaban con ellos, ¿no? Pero para ser llenos del Espíritu, primero, ¿qué habían recibido? Conocimiento, ¿no? De parte de Jesús. Eran discípulos de Jesús. 3 años estuvieron en un discipulado intensivo, día y noche, comiendo, cenando, desayunando, viajando con Jesús. Jesús no iba a darles todavía el poder del Espíritu Santo hasta que no estuvieran preparados, ¿no? Hasta que no estuvieran preparados. Y todavía después de su muerte, ¿recuerdan? Resucita y regresa con ellos 40 días más para seguirles instruyendo. Y pasó todavía otro tiempo hasta el día de Pentecostés para que recibieran el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué habían recibido primero? La instrucción de Jesús. La instrucción de Jesús, ¿ok? Con el rabí más sabio y más grande de la historia, ¿sí? ¿Ok? Entonces ellos mismos, y también Lucas nos lo relata, Lucas, de quien estamos hablando, nos lo relata en Hechos, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Ok? Y bueno, pues esto también me lleva a recordar algo que Pablo le había dicho a los Efesios. Efesios 5:18. ¿Le cambio, por favor? Busquen Efesios 5:18, por favor. Efesios 5:18, donde dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿Se dan cuenta? No os embriaguéis, Efesios 5:18. Que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien,
sed llenos del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Vamos a leerlo del 15 al 20, por favor. Ahora, Miguel, ¿lo tienes? Sí. Efesios 15. 5. Efesios 5. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ya? ¿Te dan cuenta? Creo que es muy claro Pablo, ¿no? ¿Sí? Cuando lo explica de esta manera. Y después, ¿cuál es el propósito? Él lo dice, ¿no? Primero, conozcan la voluntad de Dios. Conozcan la voluntad de Dios. ¿Y cómo la vamos a conocer? Solamente a través de su palabra. ¿Ok? Y dice, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor, así lo dice. Y no sean insensatos, ¿no? Y aprovechen los días, porque son malos. O sea, no estemos desaprovechando, haciendo cosas que no son, que no tienen fruto, cosas infructuosas, ¿no? Y después, ¿qué dice? Cuando dice, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, ¿no? Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí está, muy claro, ¿no? Hay un propósito, y esto se genera con esa llenura del Espíritu, que nuestros corazones alaben a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ¿para qué debe de ser la llenura del Espíritu? ¿Cuáles son los aspectos de alguien que está lleno del Espíritu? Que está hablando siempre con salmos, con cánticos, con palabras, cánticos espirituales, ¿no? ¿Sí? Y dando siempre gracias a todo y por todo a nuestro Señor y Dios Padre, ¿no? Dios y Padre Jesucristo. ¿Y qué dice? Fíjense, Efesios 4:30, por favor. Efesios 4:30, es un capítulo antes. Y no contraistáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Así es, amén. Y no contristéis, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuándo se contrista el Espíritu Santo? Contristarse es como entristecerse, ¿sí? Se entristece el Espíritu que está morando, ¿no? ¿Cuándo, hermano? Cuando pecamos, ¿no? Cuando pecamos, cuando habiendo recibido ya ese regalo de la salvación y el conocimiento de la verdad, de manera deliberada nosotros pecamos, ¿no? Cuando sabemos algo que no es correcto y nos dejamos dominar por eso todavía, ¿no? Por las cosas que son contrarias al Espíritu, ¿ok? El Espíritu de Dios es como un huésped que entra a vivir a nuestro corazón, ¿no? Un huésped divino. Y está ahí, pero se puede contristar cuando nosotros no le damos precisamente ese espacio para que viva a sus anchas, ¿no? Sino que seguimos viviendo en las cosas de la carne, en las cosas contrarias al Espíritu, y se contrista, ¿sí? Porque el libre albedrío sigue. No quiere decir que cuando entra el Espíritu de Dios nos quita el libre albedrío y ya vamos a vivir solamente así. No, sigue. Pero la obra del Espíritu es ir cada vez llenando más nuestro corazón. Entra así, como bebés espirituales todavía. Estamos así chiquitos. Y conforme vamos bebiendo, ¿no?, de la leche espiritual, que es la palabra, donde vamos comiendo, vamos alimentando y vamos creciendo, ¿ok? Pero el Espíritu se puede contristar cuando nosotros no nos alimentamos, no nos fortalecemos y seguimos
comiendo de las cosas del mundo, ¿sí? De todo lo que es contrario, como lo dice Gálatas, ¿no? Gálatas 5, vamos, Gálatas, por favor, Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amén. ¿Se dan cuenta? Las cosas de la carne, ¿no? El deseo de la carne es contra el Espíritu, ahí lo dice. Y el del Espíritu es contra la carne, son completamente contrarios. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, ¿ok? El Espíritu se va a buscar oponer a que no sigamos haciendo las cosas de la carne, las cosas de nuestra antigua manera de vivir, ¿sí? Pero debemos también luchar para ser llenos del Espíritu. No son solo los deseos de la carne, amado, sino también las ideas, los conceptos y las filosofías que ha establecido el mundo, que también son contrarias al Espíritu. Todo aquello que sea diferente a lo que nos dice la palabra de Dios es contrario a Él. Y debemos entonces por eso transformar nuestro entendimiento, no dejar ser conformados. Conformados es hacernos a la forma, ¿no?, de este siglo. Vuelvo a Romanos 12, ¿no? No os conforméis a este siglo, ¿sí? Transformemos nuestro entendimiento. Eso es lo que hace el Espíritu, busca el Espíritu hacer en nosotros para poder ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y hay algo también que también le dice Pablo a la iglesia de Colosia, chéquenlo, es muy parecido a lo que le dice a Efesios, está en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Ya ven? ¿Se dan cuenta? Muy parecido, ¿no? Hablo ahora a la iglesia de Colosia, a los colosenses, a darles este mismo consejo. La palabra de Cristo, ¿quién? La palabra, ¿dónde está la palabra aquí, no? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, en abundancia, no nada más tantito, no nada más de vez en cuando, no, que esté abundando. Todos los días de nuestra vida debemos de llenar. Así como alimentamos la carne, así como alimentamos nuestro cuerpo, que comemos, gracias a Dios, 3 veces al día por lo menos, ¿no? Desayuno, comida y cena. Y algunos ya que están en régimen de ejercicio y acá, hasta 5, ¿no? Que si las dietas, ¿no? Para que el cuerpo se ponga fuerte. ¿Y el espíritu, amados? ¿Cuántas veces lo alimentamos al día? A veces hasta ayunamos, ¿no? A veces, ay, no me dio tiempo de leer. Hoy no tuve mi devocional, hoy no pude orar, hoy no pude leer la palabra. Bueno, ahí será mañana. ¿Y cómo vamos? Pues el espíritu se debilita, ¿ok? Y el cuerpo otra vez, y la carne se engrandece, ¿no? Y otra vez quiere la carne salir y llevarnos de nuevo a conformarnos a este siglo, a los deseos de la carne, porque el espíritu está así. Lo veíamos, Jesús mismo lo hizo. Sometió a la carne, ¿no? 40 días para que el espíritu de él se fortaleciera. ¿Se dan cuenta? Entonces, y aquí lo mismo se los dice Pablo, que more en abundancia en vosotros la palabra de Cristo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Unos a otros con sabiduría. Cuando veas a tu hermano que está en una prueba, que está cabizbajo, tú vas a tener esa sabiduría para exhortarlo, para enseñarlo y decirle, no, adelante, el Señor está contigo, que tienes que alentarlo, ¿no? Alentarlo, ¿para qué? Para que vaya la palabra, para que no se caiga, para que no sea vencido en esa lucha espiritual, en una batalla espiritual que estamos llevando a cabo constantemente. Esa batalla no cesa, ¿sí? Es una batalla espiritual constante, pero debemos de estar fortalecidos, que more la palabra en nosotros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor.
¿sí? Con gracia, agradecimiento por lo que hemos recibido, que nuestros corazones canten a Él. Y otra vez le vuelve a repetir con salmos que están aquí en la palabra, e himnos y cánticos espirituales que salgan del Espíritu, ¿ok? Entonces, primero debemos de tener ese conocimiento de la palabra para que el poder de nuestro poderoso Salvador a través del Espíritu Santo obre en nosotros, ¿sí? Debe crecer cada vez más nuestra fe. ¿Y de qué manera crece la fe, amados? Y lo veíamos también el viernes, ¿no, Miguel? Por oír la palabra. Por medio de la palabra, y se fortalece con la obediencia, ¿sí? Crece cada vez que nos llenamos más de Él, pero también cuando hay eventos difíciles en nuestra vida, que Dios nos permite porque son necesarios para crecer, cuando somos pasados por fuego, ahí podemos ver cómo sus promesas se cumplen, cómo se cumplen, ¿sí? De esas situaciones difíciles aprendemos a bastarnos de su gracia, ¿no? Y permitir que repose sobre nosotros el poder de Cristo, ¿sí? Si no hubiera esas situaciones difíciles, imagínense, pues no nos podríamos dar cuenta, ¿no? Si después de recibir al Espíritu ya todo fuera perfecto, no podríamos ver el poder, precisamente cómo se manifiesta, cómo se glorifica a Dios en nuestras vidas. Es necesario que pasemos por esas pruebas, por esos desiertos como el que pasó Jesús, ¿sí? Para sentir realmente cómo el Espíritu nos fortalece, cómo el Espíritu y todo lo que está escrito en la palabra es verdad. Eso es necesario, amados. Es necesario, y de esa manera crece nuestra fe, se fortalece en la obediencia, ¿ok? En la obediencia. Una vez que conocemos lo que hay y empezamos a caminar de esa manera, se fortalece nuestra fe, se fortalece nuestra fe, ¿ok? Cada acto de obediencia, ese es un acto de fe. ¿Sí se fijan? ¿No? Si obedecemos, si nosotros estamos dispuestos, leemos y encontramos algo en la palabra y decimos, sí, Señor, yo estoy dispuesto a hacerlo porque lo dices tú, no porque me parezca correcto o no, a mi forma, porque como sabemos, como lo dice la palabra, la carne es contra el espíritu. Tu carne te va a decir, no, ¿cómo crees? Lo que acaba de decir hace rato el pastor David, eso de que la mujer se sujete, a mí no me late. A mí eso, el mundo incluso dice que debemos de ser feministas, ¿no? Y lo que dice es misógino. No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿no? No lo escribí yo, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? La carne te va a decir, no nos va a sonar muchas cosas porque hemos recibido mucha información del mundo, ¿no? Que te dice, no, ¿cómo crees? Tú no te dejes. Si tu marido es un bueno para nada, tú sigue, ¿no? Y ahora, no, la palabra nos dice otra cosa, ¿no? Sujétense, oye, pero no quiere avanzar, ora por él. Pídele al Señor que lo fortalezca, ayúdalo, ¿no? Para que él se fortalezca como varón y entonces el orden de Dios se restablezca en tu vida, en tu matrimonio, y entonces vengan las bendiciones, ¿no? Si se dan cuenta, como hay muchas cosas, digo, y volví a tomar el ejemplo porque lo habíamos hablado, pero hay muchas otras, ¿no? Que el Señor nos dice y que nosotros a veces no queremos dejar, ¿ok? Entender y vivir la palabra permite que nosotros podamos ser llenos del Espíritu. Precisamente, ese entendimiento, esa renovación del entendimiento nos va a permitir ser llenos de la palabra. Primeramente nos va a permitir hacerla, vivirla, obedecerla, ¿ok? Y posteriormente ya empezando a dejar que ese huésped que les decía, ese huésped divino, que es el Espíritu que mora en nosotros, se sienta ya libre, ¿no? Que puede hacer, que no le impidamos entrar a cada habitación de nuestra casa, ¿sí? Nuestra casa es nuestro corazón y a veces guardamos, hay lugares donde aquí no entres Cristo. Ya invitamos a Cristo a vivir, ¿no? Como ese huésped, pero después le decimos, es que, mira, tú en tu cuarto,
tú nada más aquí es la sala y el comedor, acá no entres, ¿no? Acá yo tengo guardadas mis cosas muy personales, cosas que pues, no me gusta que nadie se entere que hago, no entres ahí. Así no puede obrar el Espíritu, ¿están de acuerdo? ¿Cómo lo invitas a vivir y no lo dejas que obre realmente? Es su casa. Él tiene que hacer una limpieza profunda y sacar todo y renovar todo aquello que estaba en nuestro corazón ahí, arraigado, guardado, escondido, ¿no? A veces empezamos a caminar con el Señor y hay cosas que siguen ahí, que nosotros no queremos, las ocultamos muy bien. Y vamos a la iglesia y nos comportamos bien y hablamos con himnos, cánticos, como dice, ¿no? Con salmos. Pero realmente sigue habiendo algo ahí escondido que no queremos soltar. Y así no puede estar lleno, ¿están de acuerdo? Si nada más tiene una cuarta parte de nuestro corazón ahí y se contrista porque nosotros buscamos seguir llenando con otras cosas, no hay una llenura total. No puedes llenar este termo de café si tiene aquí mitad de leche, ¿no? Pues va a ser café con leche, no va a estar lleno de café. De esa misma manera nuestro espíritu, si hay algo más dentro de nuestro corazón, no puede llenarse el espíritu. Y por algo lo decía Pablo, ¿no? Dice, ¿cómo dice? Que no os embriaguéis, ¿no? Con alcohol, con vino, ¿no? Antes sed llenos, donde hay disolución. Nosotros como cristianos, amados, no recurrimos a cosas como el alcohol, las drogas, los antiansiolíticos, los antidepresivos, ¿no? No necesitamos recurrir a cosas artificiales. Las personas del mundo recurren a esto, ¿no? Al alcohol, porque ahí pues, se me olvidan las penas, porque ahí estoy presionado y me siento relajado. No, sí, aquí lo dice, ahí hay disolución, porque muchas veces ese tipo de cosas nos llevan a otras, ¿no? Sabemos bien, el que es alcohólico no puede tomar una sola copa de vino, ni una gota, ¿no? Porque eso le desencadena la necesidad y termina acabándose la botella y termina ofendiendo a su familia, ¿no? El que está en drogas no puede decir, no, nada más me voy a tomar una pastillita, no sé, ¿no? Nada más uno, de veras, uno y ya. No es cierto. En ese momento abren la puerta precisamente a un mundo espiritual que los ataca y que terminan haciendo cosas donde dices, oye, pero si yo lo conozco, llegan y me platican cosas que dices, ¿cómo? Si yo lo conozco y es muy educado, es una buena persona, ¿no? Dices, no, pero lo habías de ver cuando toma, ¿no? Se transforma. Dices, ¿qué pasó, no? Y dices, no es él. Así que dicen, no es él. Porque en verdad no es él, sino que están obrando ese mundo espiritual del que estamos hablando, está permitiendo que sean otros espíritus los que lo guíen, ¿ok? Pero nosotros podemos precisamente, con la ayuda del Espíritu Santo, ser llenos, ¿sí? Y nosotros no tomamos esos sedantes, ¿no? Esos calmantes del alma para apaciguar, ¿no? Lo que hace el mundo, para su infelicidad, dejarla así como que adormecida. La ansiedad, los temores, se me quitan, ¿no? He conocido gente que dice, es que yo hablo mejor cuando tomo. No, hombre, ahí en ese momento no me puedo comunicar y soy simpático. Pues eso dices tú, ¿no? O sea, quién sabe qué dicen los demás. Tú crees que te desinhibes, pero lo que estás haciendo no eres tú, ¿no? Tú no eres. Nuestro gozo, amados, viene del Espíritu Santo y no de las cosas del mundo. No, nuestro gozo no debe de ser satisfecho con cosas del mundo. Nuestra felicidad no depende de cosas del mundo, depende del Espíritu Santo, ¿sí? Y lo dice el Salmo 4, Salmo 4:7. Ya estamos por terminar, ¿eh? No se me desesperen. Salmo 4. ¿Quién sigue? ¿Pris? ¿O quién estaba? No, estábamos por acá, ¿verdad? ¿Lo leo? Sí, ¿ya lo tienes? Adelante. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Se dan cuenta?
Más claro el salmista no puede ser. El Señor hablándonos por medio del rey David: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos. ¿A quién se refiere? A los del mundo, ¿no? Cuando abundaba su grano y su mosto. El mosto es producido a través de las uvas, ¿no? Para hacer vino. Y el grano, pues, los que tenían a lo mejor cosas grandes, y podemos hoy ver quizá que hay gente que tiene más cosas materiales que nosotros, ¿no? Como lo dice aquí, muchos granos, mucho mosto, mucha fiesta quizá, ¿sí? Pero nuestra alegría, ¿qué dice? Es mayor que la de ellos, ¿no? Tú diste alegría a mi corazón mayor. Nosotros no necesitamos las cosas que el mundo tiene para ser felices, ¿sí? Ya no necesitamos de todo eso para ser felices. Aquí nos lo deja más claro, ¿no? No necesitamos llenarnos de las cosas del mundo para tener gozo. El poder de Cristo, nuestro poderoso Salvador, se manifiesta en nuestras vidas a través de la llenura del Espíritu Santo, que debemos de procurarla nosotros, para que ninguna otra cosa del mundo nos controle, amado. Que nada nos controle, que las cosas de la carne no vivan en control de nosotros. Nosotros para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Busquemos la llenura del Espíritu, fortaleciéndonos en las cosas del Señor. Efesios 3, por último, del 16 al 18. Nos sigue hablando Pablo de esa llenura del Espíritu. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Amén. ¿Se dan cuenta? Para entender el amor de Cristo necesitamos todo esto, ¿no? Ser fortalecidos con poder, ¿no? Dice, en el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu. Para que tengamos, ¿no?, esas riquezas de su gloria, necesitamos ser fortalecidos con poder. ¿El poder qué es? Solo de Él, del poderoso Salvador. Y es su Espíritu el que fortalece nuestro hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, ¿sí?, sin soltarlo, bien arraigados y cimentados, bien clavados así, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Volvemos a hablar de comprensión, entendimiento. ¿Se dan cuenta? No nada más de recibir llenura y hacer cosas. Entendimiento. Dice, comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y lo dice, ¿no? Con todos los santos, los que estamos hoy aquí sentados. Recuerden que santo significa apartado, ¿sí? No son los santos que de la Iglesia Católica, ¿no? No, los santos somos los que nosotros que somos llamados a ser santos, a ser apartados para Él. Entonces, lo que hablábamos en un principio, el Señor nos manda a congregarnos, ¿se dan cuenta? A vivir con y entender todo este tipo de cosas con los santos, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de nuestro Señor Jesucristo, de todas esas cosas que Él ha dejado para nosotros. Cuando lo entendemos, nos llena el Espíritu y nos llena de gozo, anima nuestros corazones, y ese gozo se manifiesta en nuestra vida, y entonces es cuando no necesitamos recurrir a ninguna otra cosa, porque ese gozo nos llena de paz, nos sentimos plenos, nos sentimos con gozo. Ya no necesitamos ir a recurrir a nada de lo que el mundo ofrece para sentirse bien, ¿no? A los jóvenes les dicen, pues, tómate unos tragos y te vas a sentir feliz, tómate esta pastillita, ¿no? Y te vas a sentir high, ¿no? Como dicen los gringos, ¿no? No sé, bien o no sé. No es necesario. Tenemos al Señor,
tenemos su paz. Como dice Nehemías 8:10, el gozo de Jehová es nuestra paz, nuestra fuerza. Tienes razón. Nuestra fortaleza, ¿no? El gozo de Jehová es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Nos llena de coraje, nos llena de fuerza. Si se dan cuenta, nadie puede callar a un cristiano que está gozoso, ¿no? Alguien que ha recibido la palabra empieza y sale, y es cuando dicen, ay, parecen fanáticos. No, es que no lo puedes callar. Trae una fuerza que no viene de él, y no lo vas a callar, ¿eh? Y no lo vas a callar, cállate, y no lo... Ese cristiano va a agarrar, va a seguir hablando, y le va a ir y le va a hablar a su familia, a su vecina, y lo anda contando, lo anda diciendo, porque tiene un vigor que viene del Espíritu, ¿sí? Porque está gozoso de su salvación, ha encontrado algo que quiere decirle a los demás, y quiere hablarlo y contarlo, porque quiere que eso que hemos recibido, ¿no? Lo que recibimos también nosotros lo queremos dar a los demás, queremos que los demás lo tengan. Es como haber encontrado la pepita de oro, ¿no? O haber encontrado el elixir de la vida eterna que todo el hombre ha querido, ¿no? Ya lo encontré, ya lo tengo yo, y lo quiero para ti, lo quiero para ti también. Así es como el Espíritu Santo obra, nos llena de vigor, de fuerza para el servicio, aún en la aflicción nos da consuelo, aún en las situaciones difíciles hay esperanza, ¿sí? Porque viene de Él, porque estamos haciendo las cosas del reino, ¿ok? Y como lo dice Pablo, ¿no? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es lo que sucede, es que no podemos dejar de decirlo. Lo que hemos visto y oído, esas cosas grandes y hermosas que Dios nos ha revelado. El Espíritu Santo que está en nuestro corazón, amado, como les decía, es un huésped divino. Recuérdenlo bien, Él mora en nuestro corazón y es ese huésped divino, y debemos de darle un buen lugar para vivir, un buen lugar para vivir, para que se mueva con toda libertad, que se mueva en nuestro corazón por donde Él quiera, ¿sí? Que se mueva a sus anchas, ¿no? En nosotros, y no contristado, no haciéndose así, no entristeciéndose. Habita más confortablemente cuando le damos más libertad en su habitación, ¿no? En esa habitación que le hemos permitido, en esa casa, en ese hogar que es nuestro corazón. Y con más libertad, de esa manera, actúa en nuestra vida con ese poder que Él promete. Para que esto suceda, debemos permitir que los estándares de Cristo, ¿sí? Los estándares que Él nos ha dejado, sean nuestros estándares. Su mente se convierta en nuestra mente. Su bendita palabra, ¿sí? Cada vez más esté en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Que cada día más nos parezcamos a Él, que se note esa llenura del Espíritu, ¿no? En que no vivimos más como la gente que está allá afuera sobreviviendo nada más, ¿sí? La gente que está moribunda o muerta en vida, ¿no? Buscando satisfacer con cosas del mundo y no encuentra satisfacción, Debemos demostrar en verdad que vivimos como gente viva en verdad, como gente renovada, como nacidos de nuevo en Él, con gozo, paz y abundancia, porque nos sabemos poseedores de esa salvación que Cristo ganó por nosotros, y que hemos sido resucitados por su resurrección. Cierra tus ojos y déjame orar por ti. Cierra tus ojos. Padre Celestial, amado Dios, en este momento, Padre, te pedimos que la llenura del Espíritu Santo en verdad se manifieste en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, como lo hizo, Señor, con María, como lo hizo con Elizabeth, como lo hizo Zacarías, Señor, elevando un canto que te alabe a ti, Señor, hablando con cánticos, con himnos espirituales, exhortándonos unos a otros.
no andando por la vida igual que los demás, sin poder dar un testimonio vivo de que somos hijos de Dios, contando siempre las mismas historias que los demás cuentan, Señor, los que están alejados de ti, historias tristes, historias de fracasos, sino que nuestras historias en verdad den testimonio a los demás, Señor, que den aliento a los que están afligidos, que la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros muestre el poder de Dios, el poder de Cristo, nuestro Señor en nosotros, el poder de nuestro poderoso Salvador obrando en nosotros. Señor mío, esto te lo pedimos, Padre, dándote a ti la gloria y poniendo nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, solo en Él, Señor. Llena con tu Santo Espíritu, Padre mío, a cada uno de tus hijos amados. Que cada uno, Señor, vaya más y más y más a tu palabra y al conocimiento de tu buena voluntad, Señor mío, para que esa llenura del Espíritu, Padre mío, pueda suceder y obres tú con poder sobre nosotros. Te pedimos esto en el nombre de nuestro glorioso y poderoso Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga.